Vamos llegando a las 9 de la mañana, es momento de hacer nuestra primera entrevista. Estamos con José Olivera, vicepresidente de FENAPES. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto recibirlo. Muy buenos días, un gusto estar por aquí, un saludo a la teleaudiencia. Muchos temas para conversar. Hay en este momento un paro de algunos liceos de las zonas oestes de Montevideo, paros regionales, pero vamos a hincarle el diente a un tema bien importante porque se viene una nueva discusión presupuestal y de cara a esto FENAPES está realizando rondas por todo el país para abordar diferentes temas relacionados a la educación, ¿no? ¿Cómo vienen estas negociaciones, estas conversaciones? Bueno, vienen por un lado lentas y con no muy buenas noticias, podríamos decir. A ver, nosotros desde septiembre del año pasado le dijimos a todo el sistema político las necesidades que tenía el sistema educativo. Uruguay es uno de los países de la región de América Latina que está muy lejos del 6% del Producto Interno Bruto destinado a la educación, que es lo que recomienda Naciones Unidas, recomienda UNESCO en distintos documentos muy recientes. ¿Actualmente en cuánto estamos? Y hoy no debe superar el 4,9, 5%, considerando todo el área programática destinada a la educación. Esto es ANEP, UDELAR, UTEC, Plan Ceibal y otros componentes que manejan otros ministerios que conforman lo que es el área programática en educación. Nosotros partíamos de la base de que en este presupuesto había que dar una discusión de profundizar ese camino hacia el 6% para educación, más el 1% para investigación e innovación. Pero el otro día, en el marco del Consejo Superior del Sector Público, el Poder Ejecutivo planteó un escenario de una enorme o una importante restricción fiscal. Fíjese que en estos días se maneja que el espacio fiscal disponible es de 140 millones de dólares para disponer hacia el próximo presupuesto. Solamente la Universidad de la República está pidiendo un 52% de aumento presupuestal, que son algo así como 360 millones de dólares. La ANEP pide un 23% de crecimiento presupuestal sobre un presupuesto base de 2.400 millones de dólares. O sea, las cuentas no nos dan, no nos cierran, y lo que vemos es que una vez más se reitera aquello que se da gobierno tras gobierno, de que todo el mundo proclama la prioridad de la educación, pero después no hay un respaldo en materia presupuestal, particularmente no solamente a lo que solicitamos los sindicatos, sino a lo que solicitan los propios organismos de la educación, que se supone son los que entienden la materia y tienen el diagnóstico de cuáles son las necesidades del sistema. Bueno, ¿el presupuesto que va a plantear la ANEP se aproxima al 6+1? El presupuesto que plantea ANEP tiene una cadencia incremental de aquí al año 29 que lo llevaría a cumplir con la cuota parte de ese 6% que le correspondería a la ANEP. Porque el 6%, reitero, no es solamente ANEP. Claro. Hoy estamos en un 3,28% del Producto Interno Bruto destinado a la educación en el caso de la ANEP. La ANEP plantea llevarlo al 4,03%. Y ahí está el 23% de aumento sobre un presupuesto base de 2.400 millones de dólares. ¿Con ese presupuesto ustedes están de acuerdo? ¿O con ese bosquejo de presupuesto de la ANEP ustedes están de acuerdo? A priori yo creo que comienza a corregir cuestiones estructurales, aunque hay que ir a una discusión más a fondo también, porque si algo hemos visto en los últimos años es cómo los organismos de la educación van bajando su participación en lo que en la construcción presupuestal se considera como área programática de educación, porque se van incorporando nuevos elementos, por lo general políticas definidas desde el Poder Ejecutivo, que se computan como educación, con lo cual el espacio de participación de la UTEC, de la UDELAR, de la ANEP se va reduciendo, sobre todo en aquellos componentes que tienen que ver con mejorar condiciones de aprendizaje y condiciones de trabajo. Sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con infraestructura o con desarrollo de las propias propuestas educativas, como le sucede a la Universidad de la República, que tiene trancado ya hace varios años su plan de desarrollo en el interior. ¿El tema presupuesto es el que los motiva a apoyar el paro del PIT-CNT del 12 de agosto? Sí, básicamente porque allí hay una plataforma muy amplia, ¿no? Esto lo hemos discutido abiertamente en la mesa representativa del PIT-CNT, se discutió en el último congreso, no hace mucho tiempo, donde hay 5 o 6 elementos programáticos que nos parecen muy importantes. Obviamente el presupuesto, la situación hacia la próxima ronda de consejos de salario en el sector privado, donde si bien las pautas son mejores que en la anterior ronda, distan mucho de satisfacer las necesidades que hoy se está planteando para un sector importante de trabajadoras y trabajadores. Allí hay una propuesta de las necesidades de comenzar a discutir una estrategia integral de desarrollo nacional, que se la estamos planteando a los partidos políticos, se la planteamos al Frente Amplio hace muy poquitos días.
En estos días va a haber reunión con el Partido Nacional, se va a solicitar reunión con el Partido Colorado. Allí está el diálogo social por la seguridad social, ¿no? Allí está la propuesta de reducir la jornada laboral sin pérdida de salario. Allí está la propuesta de generar algún cambio impositivo que lleve a gravar a los más ricos de este país, que en los últimos años han acaparado muy buena parte de lo que es el crecimiento económico y han contribuido más bien. ¿Qué les han dicho las autoridades de la ANEP? Porque claramente da la sensación que entre el presupuesto que va a plantear el gobierno central, el equipo económico al Parlamento, y el que va a proponer la ANEP, va a haber una diferencia bastante notoria. ¿La ANEP qué le dice? ¿Hay posibilidades de mejorar o de achicar esa brecha? Allí hay dos componentes que nos parecen importantes. Primero, hay una diferencia de más de 3.000 millones de pesos en la línea base, es decir, lo que el organismo necesitaría para darle continuidad a lo que existe hoy, o sea, sin incrementar nada. El Poder Ejecutivo plantea una línea base menor, esto lo está planteando para casi todos los organismos del Estado como concepto general en la construcción del presupuesto. Allí hay un problema porque ahí hay financiamiento de políticas que tienen que ver con la atención, por ejemplo, diferenciar a los estudiantes con mayores dificultades. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que habría un acuerdo o una coincidencia, mejor dicho, entre financiar algunas políticas como puede ser el bono escolar, como puede ser la alimentación y educación media, pero no mucho más. Incluso la extensión del tiempo pedagógico, altamente demandada por la sociedad, también está en entredicho, en especial en educación media, porque en educación inicial y primaria habría condiciones para reordenar lo que hoy se tiene y mejorar incluso el conjunto de propuestas en tiempo extendido o en tiempo completo. O sea, ¿el gobierno va a poder cumplir con lo del bono y con las becas y poca cosa más en materia educativa? En principio uno diría que no hay mucho más avance que eso. Por eso la diferencia es importante. Es decir, cuando uno mira la construcción presupuestaria que está construyendo la ANEP o la Universidad de la República o la propia UTEC con lo que hay de espacio fiscal disponible manejado por el equipo económico, bueno, las diferencias son importantes. Hablando de propuestas, no estoy con las bases programáticas del Frente Amplio, que son las propuestas de cara a las elecciones, y el punto 9 en educación dice avanzar en la universalización de la educación con un presupuesto acorde a las necesidades de la población. Por lo tanto, y cumpliendo con el compromiso histórico de nuestra fuerza, retomamos el crecimiento de la investigación pública estatal en la base del 6% de educación más 1 del PBI para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. ¿Esto ustedes entienden que va a estar incumplido, esta promesa? Bueno, es muy pronto para decirlo. Lo que estamos diciendo es que si no hay cambios en el camino, en el quinquenio va a haber dificultades para cumplir con ese compromiso electoral. Porque ustedes saben que la construcción presupuestaria en Uruguay es a 5 años, pero después hay momentos de introducir cambios que son la rendición de cuentas año a año, que nosotros esperemos que saliendo de esta restricción fiscal, donde el gobierno ubica problemas que son globales, regionales, problemas que se heredan del anterior gobierno, bueno, haya un marco para discutir efectivamente, ir en esa línea de cumplir con ese compromiso electoral. ¿Y ustedes van a aguantar de algún modo al gobierno este tiempo para poderse recuperar y que encuentre otras maneras para poder financiar de algún modo esto que proponen? Nosotros lo que le estamos proponiendo al gobierno nacional, en definitiva, son también vías de salida. Estamos proponiendo, por ejemplo, modificaciones impositivas que hoy están ganando apoyos importantes del mundo de la política, del mundo de la academia, como puede ser esta propuesta del 1% de impuesto al uno más rico del país. Bueno, pero Mucho apoyo político no tiene. Betiana Díaz dice que es una discusión de 3 senadores de 17 que tiene al frente, ¿no? Yo creo que las realidades políticas se cambian en términos de construcción de fuerza. Yo creo que esto Betiana Díaz lo sabe, porque si no se dedicaría a otra cosa y no a la política, y es parte de la construcción que estamos haciendo a nivel del PCNT. En segundo lugar, yo creo que el Uruguay tiene que... Perdóneme, porque los 3 senadores a los que hace referencia Betiana Díaz son González, Andrade y Constanza Moreira, que son los 3 que de alguna manera están hablando de esta posibilidad de un impuesto. Y lo que se dice desde otros sectores del oficialismo es que hay un compromiso del gobierno de no incrementar. Bueno, también hay un compromiso de cumplir con el 6% para la educación. O sea, el gobierno en algún momento va a tener que discernir con cuáles compromisos se cumplen y cuáles no, y sobre todo a quiénes benefician y a quiénes no benefician. Porque en última instancia esta no es una discusión de palacio. Yo quisiera invitar a algunos de estos legisladores a recorrer la feria, a recorrer las calles, a recorrer el interior del país, ver qué está opinando la gente, cuáles son las necesidades que la gente tiene y cómo ve, por ejemplo, que siguen pasando gobiernos y no llega tal liceo en tal lugar, siguen pasando administraciones y los centros educativos tienen problemas estructurales, siguen pasando administraciones y la cantidad de estudiantes por grupo va en aumento. O sea,
Yo creo que esa es parte de la construcción que el movimiento sindical está apostando. La discusión tiene que ver con no entender la realidad que atraviesa el Uruguay o dónde poner el foco. Porque también un legislador podría decirte, bueno, Olivera, pero yo también sé las necesidades de los empresarios y entiendo que no hay que poner ningún impuesto más o no hay que cargarlo más. Mire, para que pueda seguir produciendo y que eso se transforme en crecimiento del país. En el marco de la pandemia y la administración pasada hubo algo así como 5.400 millones de dólares de transferencia del trabajo al capital. Es decir, no todos perdimos en la administración pasada, no todos perdimos en el marco de la pandemia. Hubo sectores que ganaron. Y la pregunta que hay que hacerle a esos sectores es si están dispuestos a contribuir al desarrollo social, económico, al desarrollo cultural del país. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque una vez más, el traslado de las crisis siempre se va hacia la espalda de los trabajadores, jubilados y pensionistas, incluso en la época de bonanza, porque en este país se está planteando crecimiento económico para este año, para el próximo y para el próximo. Es decir, no hay un problema, tal vez no a tasas que se requieran mayores, pero va a haber un crecimiento económico. La pregunta es, ¿quién se queda con ese crecimiento económico? ¿Siempre va hacia un lado dirigido lo que se genera en términos de crecimiento económico? Y esto es lo que hay que discutir con la sociedad. Pero reitero, no es una discusión de palacio, es una discusión con la gente en la calle. Sí. Ustedes dicen entonces, está bien, le damos también posibilidad o alternativas al gobierno. Esto del 1%, ¿qué otra maneja el gobierno? Bueno, por ejemplo, exoneraciones fiscales. Yo creo que el Uruguay tiene que preguntarse si sigue teniendo las condiciones hoy, en este marco de escaso crecimiento económico, con vaivenes en la región y en el mundo, tener algo así como el 6,6% de exoneraciones fiscales en términos de Producto Interno Bruto. Son miles y miles de millones de dólares que hay que revisar, porque no todas esas exoneraciones fiscales generan un rédito al país, generan devoluciones en términos de ganancias que se quedan en el país, que generan fuentes de empleo, que generan nuevas inversiones. Es uno de los países... plata importante ahí en eso? Y yo creo que hay algunas cosas que hay que revisar. Es uno de los países de la región que tiene el más alto volumen de exoneración fiscal y reitero, es un 6,6% del Producto Interno Bruto. Es mucho más de lo que prácticamente lo que estamos reclamando de invertir en educación e innovación, ciencia y tecnología. ¿Algún otro punto más? Sí, también estamos discutiendo que hay que revisar las pautas salariales. Nosotros, por ejemplo, en el Estado no tenemos todavía pautas salariales. Es verdad, el gobierno en la última instancia en el Ministerio hizo una presentación muy ordenada sobre el escenario fiscal del país, pero todavía estamos aguardando las pautas salariales en sectores como la educación, donde el 85% del presupuesto es salario. Y esto pasa en casi todo el sistema educativo. Es decir, cuando uno discute el presupuesto, en casi 9 porciones de una torta dividida en 10 es salario. Bueno, hoy no estamos discutiendo salario porque aguardamos al próximo jueves que el gobierno presente las pautas salariales para todo el sector público y en especial para el sector educación, donde tenemos algunos sectores rezagados salarialmente, como pueden ser trabajadores o funcionarios de servicio y funcionarios administrativos, donde venimos de 5 años de empatar salarialmente al final del periodo, con una pérdida de salario importante en lo que fue el año 21 y 22, es decir, venimos con un estancamiento también en esa materia que no ha posibilitado corregir, por ejemplo, algunas inequidades salariales que tenemos en el sector. Entonces, Olivera, para ordenar un poco el juego más allá de sus propuestas, para ver cómo se va a parar FENAPES, ustedes entienden la situación que plantea el gobierno, saben que la sábana es corta, que seguramente no se llegue a ese objetivo que ustedes tienen, pero que hay necesidades y una propuesta del 6% más 1. ¿Ustedes van a esperar a ver cómo actúa el gobierno, a ver si toman en cuenta alguna de estas cosas? Y si no pasa, bueno, será ¿qué nos parte... puede esperar? Yo no me quiero adelantar y hacer futurología. Claramente nosotros tenemos otros componentes que también son parte de la discusión que tenemos hoy arriba de la mesa, como puede ser, por ejemplo, la transformación educativa. Entonces, uno tiene que mirar todo el panorama, todo el escenario. En materia económica estamos complicados. En materia de política educativa se está reclamando por los organismos asesores y técnicos de la administración revisar la transformación educativa, sobre todo en dos componentes que parecen clave: la propuesta curricular y las condiciones de trabajo de los docentes. En eso se está avanzando a ritmo lento, diríamos, pero hay algunas señales que son alentadoras. Por lo tanto, una vez que tengamos la composición global, una vez que procesemos la discusión presupuestaria en el Parlamento, ¿no? Porque no olvidemos que esto no se agota exclusivamente con la discusión del Poder Ejecutivo, aunque uno es claramente consciente de que la foto que salga de la presentación al Parlamento después es muy difícil cambiarla en el Parlamento, y máxime cuando hoy se tiene una correlación, una composición del Parlamento muy particular,
Pero también allí habrá que discutir no solamente el presupuesto, habrá que discutir la Universidad de la Educación, habrá que discutir el retorno de los consejos de educación que fueron quitados en el marco de la ley de urgente consideración. Es decir, hay un conjunto de elementos programáticos muy amplio que estamos discutiendo hoy, no solamente con el gobierno nacional, no solamente con las autoridades de la educación, sino también con la oposición, porque en esto tienen que haber cambios legislativos y también se precisan votos que hoy, por ejemplo, el oficialismo no tiene. Olivera, ¿y cuáles son los principales problemas que enfrentan los liceos actualmente a lo que estaría destinado este dinero que ustedes están pidiendo? A ver, hay algunas coincidencias programáticas que nosotros presentamos en septiembre en la campaña electoral que compartimos. Por ejemplo, el bono escolar, por ejemplo, la alimentación escolar en educación media. También compartimos la extensión del tiempo pedagógico. No es posible la extensión del tiempo pedagógico si no hay inversión en educación, particularmente en educación media. Después, nosotros creemos que hay que ir a una lógica de mejora de infraestructura. En los últimos 5 años prácticamente no se invirtió en infraestructura. Es más, si uno analiza lo que fue el comportamiento del anterior gobierno con respecto a la transformación educativa, nunca la apoyó financieramente. Siempre hubo una diferencia sustantiva entre lo que proponía el Poder Ejecutivo y lo que solicitaban los organismos de educación, en este caso la ANEP concretamente, que llevaba adelante la transformación educativa. Incluso en el último año se quitó dinero que estaba disponible para infraestructura para financiar componentes de la transformación educativa. Por lo tanto, ahí hay un debe muy importante. Hay un debe muy importante en reducir la cantidad de estudiantes por grupo. Esto es un dato que particularmente en educación secundaria, en bachillerato, preocupa sobremanera y sobre todo porque está habiendo dificultades. Yo ayer leía una nota del nuevo rector de la Universidad de la República, que va a estar mañana acá por lo que creo, y él decía, cada vez se está haciendo más difícil el tránsito de educación media a la universidad. Y sí, porque el puente se va ensanchando, porque entre otras cosas se han empeorado las condiciones. En bachillerato se han cerrado grupos en algunos puntos del país donde la única oportunidad, posibilidad que los jóvenes tenían eran con la educación pública. Bueno, revertir esa situación es un tema clave. ¿Y ahora ustedes no lograron realizar algún cambio para la confección de grupos o están en eso, intentando negociarlo? Estamos en eso, trabajando con la Dirección General de Educación Secundaria. Hay propuestas nuevas que también se van a estar ampliando en lo que es educación técnico-profesional, particularmente el nivel terciario, que nos parece muy bueno también. Pero reitero, se está haciendo en un marco de mucha restricción presupuestal. Entonces, todo lo que hoy podríamos estar haciendo tiene una limitante que es la faltante de dinero, es la realidad. Claro. Se podría decir, para resumir esta charla, que en materia económica el camino con el gobierno está bastante poseado y empedrado, y en el camino académico pedagógico por lo menos tiene un camino de balastro. No digo pavimentado, pero sí de balastro. Estamos transitando por carriles distintos. Ahora, el problema es que ambos carriles se tienen que juntar en algún momento. ¿Es posible esos objetivos académicos que tienen ustedes sin plata? En la mayoría de los casos no, porque reducir la cantidad de estudiantes por grupo, aumentar el tiempo pedagógico, implica crear